Buenos días, mi nombre es Sara Moratiel Bezos, doctora arquitecto por la Escuela Politécnica de Madrid en Sostenibilidad y Regeneración Urbana. A continuación voy a presentar en este cuarto congreso de Nodos del Conocimiento un trabajo de investigación enmarcado en un estudio más amplio sobre la calidad del paisaje y del espacio público. Lleva el título Taxonomía del espacio público hacia una mayor eficiencia en la rehabilitación de las plazas de los centros históricos. Debido en parte a la gran exposición al turismo de masas, el centro histórico de la ciudad europea desvirtúa su forma y con ello su identidad, alejándolo inevitablemente de la sociedad a la que da cabida. Así, los partícipes del urbano huyen hacia otras periferias más fáciles de habitar, abandonando la ciudad histórica, victoriosamente conquistada por estas nuevas sociedades efímeras. Diversos son los enfoques sobre el futuro de los centros históricos, pero inapelablemente todos concluyen en la importancia de volver a hacer de ellos lugares atractivos para la vida y la convivencia. Así, la presente investigación parte de ese anhelo de reconquista del centro histórico proponiendo espacios públicos aptos para la contemplación, pero también aptos para la acción. El estudio urbano que se presenta tiene dos objetivos principales. En primer lugar, resolver una taxonomía legítima de los distintos modelos de plazas urbanas según variables formales de la escena. En segundo lugar, identificar parámetros urbanos o atributos de la escena que favorezcan una experiencia positiva del paisaje para cada modelo de plaza, con el fin último de proporcionar criterios válidos al legislador para la rehabilitación de los centros históricos. Con el fin de conocer empíricamente la naturaleza de los juicios en la percepción del ambiente, así como el papel que juega la experiencia estética en el espacio público, se ha diseñado un estudio en torno a 60 plazas públicas del Centro Histórico de Madrid, que fueron sometidas a cuestionarios sobre criterios estéticos y de grado, según una muestra de 422 personas de edades comprendidas entre los 18 y los 96 años, recogiendo 2.530 juicios por categoría, con un total de 60.720 juicios válidos. Si precisaran de mayor información sobre la metodología utilizada, así como los criterios de selección de casos, podrán encontrarla en el link. Resultados de investigaciones anteriores muestran cómo existe una relación estadísticamente significativa entre la valoración subjetiva de las plazas estudiadas y una serie de variables intrínsecas a la escena urbana. Los resultados sugieren también que existe, en términos medios, cierta predisposición a considerar como bello el espacio público del centro histórico de la ciudad, el espacio plaza, según variables estructurales del paisaje, como son la presencia del patrimonio, la permeabilidad del zócalo edificado, la homogeneidad de la línea cornisa, y luego otras de tipo más funcional, como la presencia de naturaleza o el uso del plano del suelo. Sin embargo, en la cotidianeidad del paseo por la ciudad nos encontramos con frecuencia lugares sencillos donde la presencia de patrimonio es escasa o donde apenas existe naturaleza o en los que el zócalo edificado está cerrado a la calle. ¿Qué pasa entonces con estos lugares? ¿Están predeterminados a no ser bellos? ¿O tal vez primen otras características de la escena sobre las cuales recaiga la explicación de lo bello? De existir, ¿cuáles son estas pautas latentes de la escena urbana en términos estéticos? Con el fin de dar respuesta a estas preguntas, el primer paso de la presente investigación consiste en la identificación de los grupos de plazas semejantes según los parámetros físicos de la escena analizados. Para ello se realizó un análisis de conglomerados jerárquicos, análisis clúster, que ayudara a agrupar casos con características similares respecto a las variables de estudio y que, por otra parte, consiguiera grupos con cierta independencia entre sí. Para la aplicación del análisis clúster se eligió como medida de similitud la distancia euclídea al cuadrado y como método de encadenamiento se utilizó el método de encadenamiento completo o el vecino más lejano. En la pantalla podrán ver el dendrograma de los casos de estudio. Se sitúa la regla de parada en el nivel 2.5 de la escala, en el eje A, con lo que se forman 10 grupos de plazas bien diferenciadas, que varían en número entre 9 elementos y un único elemento. A continuación se muestran los valores estadísticos descriptivos de los grupos. También, y con el fin de identificar de manera más intuitiva la existencia o no de diferencias potenciales entre las variables en los distintos grupos, se presenta la tabla 2, en la que se comparan los valores medios obtenidos en cada grupo en el promedio total de los casos estudiados, los llamados modelos de competencia. A continuación se pasa a detallar los diferentes grupos, así como sus características morfotipológicas y funcionales según las variables analizadas, que han dado lugar a las denominaciones empleadas para cada escena homogénea. El grupo 1 está compuesto por 9 plazas de tamaño pequeño. La ausencia de características destacables conforme a la media, salvo mayor inclinación del plano del suelo y mayor trazado rectangular, nos sugiere que se trata de un grupo
que pudiera pasar inadvertido en términos medios y donde lo único que aparentemente llama la atención es la falta de espacio cuidado. Fíjense que tiene un alto grado de contaminación visual. A este tipo de plazas, debido a su alta actividad urbana como única característica destacable en términos positivos, se le ha etiquetado como plazas de desgaste o plazas bulliciosas. El grupo número 2 se compone de plazas de tamaño medio y de tamaño grande, teniendo semejanzas con el grupo anterior en cuanto a variables de trazado e inclinación, pero grandes diferencias en cuanto a las variables que recogen cualidades de la escena, como la alta presencia de patrimonio y la presencia de naturaleza, así como de actividad urbana. Fíjense la alta permeabilidad del zócalo edificado, grandes áreas dedicadas a peatón y alta presencia de terrazas. Este grupo también se caracteriza por estar constituido por espacios muy cuidados. El nivel de contaminación visual es de los más bajos de la muestra. Debido a la cualidad para contemplar y de disfrute del espacio público que poseen estas escenas urbanas, a este grupo de plazas se les ha etiquetado como plazas de recreación. El grupo 3 incluye plazas de tamaño medio que responden más a núcleos cuidados de comunicación dentro de la ciudad que a espacios plaza. Sin embargo, pese a tratarse de espacios urbanos que actúan como nodos de comunicación principalmente para el automóvil, la señalética no es abusiva ni existen grandes espacios dedicados al aparcamiento. Vemos como en términos medios el índice de contaminación visual es inferior a la media. Todo esto nos puede indicar que se trata de grupo de plazas intermodales que conectan zonas de la ciudad en las que prima un cierto cuidado decoro. A este grupo de plazas, por su carácter de espacios bisagra entre ejes del mismo barrio, se le ha etiquetado como plazas charnela. Aunque desde el punto de vista morfotipológico se trate de un grupo de plazas con fuertes diferencias, el grupo 4 se caracteriza por ser un espacio de relación y de paso en la ciudad, normalmente cerrado y con alta presencia de naturaleza, en el que el cuidado del espacio no prima tanto como en el grupo anterior. Fíjense que tiene un alto grado de contaminación visual. Así, por sus características comunes de espacios públicos estanciales pero sin identidad, donde la población puede pasar de largo, se ha etiquetado este grupo como plazas de tránsito. El grupo 5, compuesto por 8 plazas, se significa, al contrario que el caso anterior, por sus características morfotipológicas, dando lugar a un grupo de plazas que podríamos calificar como plazas recoletas, esto es, caracterizadas por su tamaño pequeño, diversidad en la inclinación del plano del suelo. Recordemos que la mayoría de ellas están asentadas sobre las zonas más antiguas de Madrid. Trazado regular, baja altura edificatoria, cierta escala doméstica, poca apertura, línea de cornisa homogénea. A este tipo de plazas se les ha etiquetado como pocket square por su carácter de plaza recoleta, en el sentido de pequeña y cuidada. Por sus características morfológicas, plazas grandes, así como debido a su uso urbano de conexión, a este grupo de plazas número 6, compuesto por 7 plazas, se le ha etiquetado como nudos de conexión. El grupo 7 es un grupo de 6 plazas de tamaño medio. Las características principales de este grupo, tal y como pueden observar, son la poca amplitud, la poca homogeneidad en la línea de cornisa, la poca o nula presencia de patrimonio, poca actividad comercial. Fíjense en la permeabilidad del zócalo edificado, que es inferior a 1, salvo para la plaza de Vara del Rey, donde los domingos se cierra el tráfico y se sitúan los puestos del rastro de Madrid. A este grupo de plazas se les ha etiquetado como plazas de barrio. El grupo 8 es, de los 10 grupos de plazas, la asociación más insólita. Está constituida por 2 plazas, la plaza de Callao y la plaza de Cuatro Caminos, que tanto desde el punto de vista del marco teórico como del emplazamiento o la tipología edificatoria puede resultar extraño, hasta incluso producto del azar, el hecho de que se asocien en un grupo independiente. Si no fuera por la identidad que poseen, sobre todo la plaza de Callao, se podría decir que se trata de un espacio antiplaza, en los que el angustioso tráfago urbano sugiere no permanecer demasiado tiempo. A este tipo de plazas, por sus características semejantes a lo que Kevin Lynch describía como puntos ancla, se les ha denominado plazas hito. La agrupación número 9 destaca la singularidad de la Plaza de Oriente al estar compuesto este grupo por una sola plaza, que parece la antítesis del grupo anterior. Se trata de un conglomerado cuyas características morfológicas sugieren un espacio de gran amplitud, espacioso, cerrado en sí mismo, con unas cualidades de la escena óptimas, esto es, alta presencia de patrimonio, de naturaleza, de agua, con un alto grado de actividad urbana y ligada al peatón, la permeabilidad del zócalo edificado, espacio para el peatón frente al coche, presencia de terrazas y cierto grado de contaminación acústica que nos sugiere actividad urbana. Y se constituye además como un espacio cuidado. A este grupo de plazas se le ha etiquetado como plazas ideal estético. Finalmente, el grupo 10 está formado por 6 grandes plazas abiertas, de trazado circular en su mayoría y con gran amplitud, alta permeabilidad del zócalo edificado y cierta contaminación acústica. No obstante, a diferencia del grupo 8,
tiene un nivel bajo de contaminación visual, lo que sugiere cierto cuidado del área. Así, debido a la ausencia del peatón y a su uso principal como espacios calle, es decir, de tránsito principalmente vehicular, a este grupo se le ha etiquetado como plazas de continuidad. Con el objetivo de confirmar la claridad de los grupos obtenidos mediante el análisis jerárquico, se realizó también un análisis discriminante que clasificó correctamente el 100% de los casos, en el que se emplearon 9 funciones discriminantes. En la figura se muestra un gráfico de las dos primeras funciones discriminantes que recogen el 85,4 de la varianza. En ella se puede observar de manera gráfica la agrupación anteriormente descrita de las plazas con respecto a su centroide de grupo, así como la distancia entre ellos. Para completar los resultados anteriores, es preciso analizar también los escenarios con mayor amplitud de escenas. Para ello, y al igual que se hizo en la identificación de las escenas homogéneas, se utiliza la información aportada por el dendrograma para posicionando en este caso la línea de corte en la llamada regla de parada en un nivel más elevado de la escala, concretamente en el nivel 9, eje B. En este caso se forman tres conglomerados con estructuras muy diferenciadas. En un análisis detallado, los valores que adquieren las variables de la escena de entrada y de salida del análisis sugieren que la formación de las segmentaciones puede corresponderse con cierta base conceptual a 3 escenarios plaza en la ciudad, nodos de intercambio o comunicación para los grupos 3, 6, 8 y 10, plazas de proximidad o de barrio grupos 1, 4 y 7 y plazas patrimonio grupos 2, 5 y 9. La figura que se proyecta a continuación muestra los perfiles de las valoraciones medias de las dimensiones emocionales, esto es, activación, agrado, control e impacto, junto con la dimensión estética de los 3 escenarios identificados de manera comparada. Tal y como se puede apreciar, se establecen 3 perfiles marcadamente diferenciados. Para el escenario 1, el denominado nodos de intercambio, destaca la dimensión activación en sentido positivo y las dimensiones agrado y control tienen altas valoraciones pero en sentido negativo. Se trata en definitiva de espacios que en términos medios producen una fuerte activación, cierto desagrado y una elevada sensación de pérdida de control del espacio urbano. Para el escenario 2, plazas de proximidad, las medias de grupo muestran altas valoraciones en sentido negativo para las dimensiones activación e impacto y valoraciones neutras tanto para grado como para control. Se podría decir que se trata de un tipo de escenario cercano, controlable, pero tal vez algo aburrido como estímulo ambiental. Finalmente, para el escenario 3, etiquetado como plazas patrimonio, a diferencia de los escenarios anteriores, las valoraciones medias, tal y como pueden observar, tienen todas grados positivos, siendo la valoración más baja la dimensión activación. Desde el punto de vista ambiental, se podría decir, por tanto, que se trata de espacios altamente interesantes, agradables y motivadores. Finalmente se muestra el gráfico comparado de los 3 escenarios anteriormente identificados para cada variable de la escena según el coeficiente estandarizado de las ecuaciones discriminantes para bello, valores positivos, y para feo, valores negativos. Tal y como se aprecia, los atributos de la escena tienen poder discriminante fuerte, leve, positivo o negativo en función de cada escenario. De tal manera, para el escenario 1, nodos de intercambio cuya percepción media se asocia con sentimientos de desagrado y poco control de la escena, el sentimiento de lo bello está relacionado con preferencia por espacios grandes y amplios y una cierta unidad escénica. Para este grupo de plazas, lo bello parece asociarse con un espacio urbano cuyas características morfológicas y funcionales lo hagan apto para la acción. Por otra parte, para el escenario 2, plazas de proximidad, que es percibido en términos medios como un espacio cercano y controlable, pero tal vez algo aburrido como espacio ambiental, priman aspectos de la escena que lo hagan reflejarse como un espacio refugio, es decir, como un espacio apto para la contemplación o el descanso. Finalmente, para el escenario 3, plazas patrimonio, cuyas percepciones, recordemos, son altas en impacto, agrado y control, es decir, en términos medios es percibido como un grupo de plazas atrayentes y motivadoras, las variables que influyen en el sentimiento de lo bello indican una preferencia por espacios con gran longitud, una cierta densidad de edificación y cerrados en los niveles intermedios, así como la presencia de agua y naturaleza. Bullicio, medido a través de la contaminación acústica, y contaminación visual, es decir, parámetros de la escena que posibiliten el espacio tanto para la acción, como en el grupo 1, así como para la recreación, para el grupo 2. Es decir, que este tercer grupo, las plazas patrimonio, aunan todas las características óptimas para percibir una escena como agradable.
Así, varias son las conclusiones preliminares a las que se puede llegar. En primer lugar, que todas las variables analizadas de la escena son predictoras del sentimiento de lo bello para las distintas escenas homogéneas, en mayor o menor medida. En segundo lugar, que en cada escenario las variables que mejor discriminan el sentimiento de lo bello en la escena urbana varían en función del escenario plaza del que se trate, lo que hace verdaderamente pertinente el estudio de las taxonomías de los distintos espacios públicos, así como sus características escénicas, previo a cualquier intervención urbana.